Hola, mi nombre es Sánchez Santiago Julieta y yo voy a hablar sobre la definición de parámetros críticos de diseño. Estos son definidos como los procesos. Es necesario hacer un listado de los parámetros críticos de diseño que se tienen que exigir en las bases de la licitación y utilizar en la obra de planta. Para ello, el organismo operador debe de comprender el manejo de los procesos y conceptualizar para cada caso qué parámetros son primordiales para una buena operación de estos mismos y lograr como finalidad los resultados de las pruebas de tratabilidad. Bueno, dentro de estos parámetros tenemos la definición del nivel de instrumentación y control. Es de gran importancia mantener y llevar un orden en el momento de tener el control y de instrumentar en las plantas potabilizadoras. Para ello se requiere conocer aspectos necesarios de interés práctico para los organismos operadores. Entre estos parámetros que podemos monitorear en línea y en tiempo real, encontramos lo que son el monitoreo de cloro, el monitoreo del pH, el monitoreo de turbiedad y la conductividad, sólidos disueltos totales. Para el primer caso, cuando hablamos de monitoreo de cloro, es una aplicación muy dispersa en el tratamiento de las aguas, la cual es para la desinfección y oxidación. Por ello, existen una gran variedad de medidores de cloro disponibles dentro del mercado. Los monitores de cloro en línea pueden tener sistemas complejos de control, señal y alarma. Es necesario saber que se utilizan tecnologías como la colorimetría y electroquímica. Estas pueden detectar centésimas de miligramos por litro de cloro libre o cloro total con una sensibilidad de milésimas de miligramo por litro. Por ello son muy específicos. Dentro de este tipo de monitores podemos encontrar 4, que son DPD, método yodimétrico, electrodos de membrana polarográficos y electrodos amperométricos. En el caso de los métodos DPD, es un método el cual está basado en el método de ASTM, que es el método estandarizado de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. El DPD es oxidado por el cloro. En el caso del método yodométrico, tenemos que este método involucra lo que es la acción del yoduro de potasio, a una muestra de agua para que reaccione con el cloro que está adentro. Para la segunda parte tenemos lo que es el monitoreo del pH. Este es uno de los parámetros de calidad de agua más importantes en la operación de plantas potabilizadoras. Se requiere un control muy preciso del pH en todas las etapas de tratamiento que se vaya a realizar, porque esto va a asegurar la eficiencia de los procesos de clarificación y desinfección. Es importante resaltar que para una adecuada desinfección del cloro es necesario que el pH sea menor a 8. Se debe de contemplar también que el agua cruda debe ser muy controlado, ya que para poder minimizar la corrosión que se pueda provocar en las tuberías y tanques de almacenamiento por el contacto directo de agua con un pH que sea más elevado. Dentro de todo esto, la falta de control en el pH provoca contaminación
del agua que ya está tratada. La medición del pH es la medición de la concentración de iones hidrógeno en una muestra de agua, la cual es controlada por el equilibrio de componentes de dióxido, bicarbonato y carbonato. Es importante resaltar que la temperatura toma un punto importante dentro de esta medición, ya que puede alterar el resultado del pH. En el monitoreo de turbiedad tenemos que es uno de los parámetros físicos más monitoreados dentro de las plantas potabilizadoras. A pesar de que ya hay un avance de tecnologías, podemos ver que es necesaria este monitoreo para que dé una calidad del agua al momento de tratarla y para el control de los procesos en la potabilización sea correcta. Este parámetro es o se refiere a la claridad relativa de una muestra de agua. Como podemos ver en las imágenes, vemos distintas tonalidades de agua donde podemos apreciar claramente cómo cada una de estas muestras tienen diferentes tonalidades. Esta técnicamente es definida como la propiedad óptica que causa que la luz sea diseminada y absorbida por materia orgánica. Como podemos ver y les mencionaba en las imágenes, cada muestra representa diferente tipo de turbiedad que tiene el agua. La medida debe ser constante al momento de tener la etapa de filtración. Existen diferentes turbiómetros y dentro de los cuales podemos encontrar variables específicas que nos pueden ayudar a tener el resultado deseado. Por ejemplo, encontramos la geometría óptica, la fuente de luz y el tipo de fotodetector. Aquí tenemos una imagen la cual nos representa gráficamente cómo están posicionados algunos de los elementos de los turbidómetros. Por ejemplo, tenemos la lámpara, la cual emite la luz que pasa por la lente y llega a la muestra. Una vez en la muestra, va a estar a 90 grados un detector y a una línea horizontal va a estar el detector de la luz que transmita. Dependiendo de la cantidad de luz que transmite nuestra muestra, podemos ver el nivel de turbiedad que tiene la muestra. Tenemos tres tipos aquí mencionados de turbidómetros. El primero es un tipo monofaz, el segundo es ratio y también tenemos tipos de turbidímetros de 4 haces modulados. El siguiente parámetro que tenemos es conductividad sólidos disueltos totales. Este parámetro también es conocido como en procesos de nanofiltración ósmosis inversa, la cual es utilizada para conocer la calidad de agua o la eficiencia en un proceso de tratamiento. Es un parámetro que mide la concentración de iones o sales que están disueltas en el agua de muestra y por consiguiente nos dan un índice de la pureza que podemos encontrar en el agua. Para realizar este fin de parámetro, se emplean sistemas de medición continua. Para poder elegir los medidores de conductividad SDT, es necesario tener en cuenta dos criterios. El primero es el rango de medición, que tanto va a estar midiendo la sensibilidad del aparato y el ambiente químico al cual el sensor será expuesto, ya que como tenemos que estar haciendo la medición constantemente en el sistema, tenemos que ver bien estos dos criterios que van a ser la base al momento de nosotros elegir el medidor de conductividad. Es importante mencionar que el agua con características corrosivas se necesita de un sensor especial,
para que éste se asegure su vida útil, ya que el agua puede contener ciertos minerales o componentes que pueden ser hasta cierto punto agresivos a sensores convencionales. Aquí también influye mucho lo que es la temperatura, ya que depende directamente de ella el resultado de la conductividad. Por tal motivo, las lecturas de conductividad deben de hacerse con respecto a la temperatura de referencia para tener comparación y así ver los resultados que nos esté arrojando los aparatos. Es muy importante tener en cuenta que al final siempre se tiene que estar comparando los medidores en línea con resultados que obtengamos de equipos de laboratorio, ya que puede llegar a haber ciertas alteraciones, como por ejemplo con la temperatura que había mencionado, que llega a ser un factor crucial e importante al momento de obtener el resultado de los parámetros que queremos obtener. Bueno, a continuación voy a hablar del diseño arquitectónico. En general, una potabilizadora de agua debe de ser armónica en su entorno. Debemos de tener en cuenta que el diseño de ella tiene que abarcar el espacio y que también sea agradable a la vista. Los espacios deben de estar adecuadamente ubicados para que facilite su limpieza. Dentro de la estética debe de causar una buena impresión al momento de ver. Hablando de su estructura, debemos de contemplar la estabilidad. Dentro de la estabilidad debe de presentar cierto énfasis en la homogeneidad y resistencia del terreno, en la definición de carga, cuánta carga va a soportar el terreno a raíz de esta planta, también el acondicionamiento previo en el terreno de cimentaciones y pues el drenaje del terreno para que permita fácilmente el control de los escurrimientos. Otro punto es la impermeabilidad, ya que este debe de garantizar la no alteración a la calidad del agua subterránea de la cual pues estamos ocupando y pues debe de evitarse la pérdida de volúmenes de agua. También como parámetro final dentro de el diseño arquitectónico, pues es tener una buena distribución de cada elemento que va a contener nuestra planta. Una organización la cual debe ser lógica de acuerdo a cómo es que circula el agua, cómo, cómo se opera y cómo se hace todo el proceso. Tenemos que tomar en cuenta la economía al momento de realizar esta planta potabilizadora a los parámetros que nos están proporcionando. El equipamiento técnico y control adecuado deben de ser ubicados en las áreas correspondientes para que tenga un buen acceso. Debemos de contemplar que a un largo plazo puede haber una cierta ampliación a lo que es la planta potabilizadora. Por ello hay que ubicar ciertos lugares y mantener espacios para que en dado caso se amplíe la planta, metiendo nuevos equipamientos, etcétera. En cuanto a la estructura, debe ser una estructura sencilla, pero al mismo tiempo debe de ser funcional al respecto de cualquiera de los procesos que se deben de realizar para potabilizar el agua, cuidando siempre lo que es la estética, y eso sería todo con respecto al diseño arquitectónico.